Ahora sí, ahora que ya está la grabación, puedo hacer la bienvenida como corresponde y no repetirla dos veces, así queda una en el video. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes una vez más a nuestro segundo encuentro de este curso de Cero. extensión. Ah, no, tenés razón, tercero, porque el primero eran cuestiones administrativas, pero vale, cuenta. Hicimos Eh, la introducción. Sí, sí, La sí, pero digo, más allá de la introducción, en eso dedicamos dos clases, entonces, eh, teniendo en cuenta esto, eh, podemos, ahí está, perdón, estaba entrando un par de personas más, teniendo en cuenta esto, podemos ya dar pie a algo un poquito más específico, que no es la introducción general a cuestiones más de, digamos, propedéuticas o sinópticas de la filosofía de la ciencia, ni de los antecedentes científicos, que es lo que estuvimos la vez pasada, sino que nos podemos meter específicamente con algunos autores para poder discutirlos. Por las dudas, les menciono, para quienes están haciendo el curso de extensión, les dejé ahí en el chat el formulario en el cual anotarse, simplemente para poder dejar en registro de su asistencia y demás. Recuerden que es algo importante para después eh, poder confeccionar los certificados una vez que termina el curso, eh, y poder tener más o menos una perspectiva de quienes vienen asistiendo más o menos seguido. Bueno, aprovecho, ya que estamos y ya que Juanma se va a hacer cargo del resto del encuentro, aprovecho para mencionarles que tenemos acá dos presencias estelares, que son justamente la de Rodolfo Gaeta y la de Nélida Gentile, profesores nuestros que tenemos el gusto enorme de que estén acá. Yo la sorpresa, porque Juanma sabía, pero la verdad que estamos encantados de que estén, de que nos estén acompañando. Y por supuesto, de cualquier cosa que nosotros vayamos a mencionar durante el encuentro, más allá de que es un curso introductorio, de que no nos vamos a poner con complejidades súper sutiles acerca de cada uno de los autores, sepan que cualquier cosa que digamos nosotros es algo que tienen que considerar en segundo lugar si ellos rebaten algo con algún comentario. Entonces, háganle caso a ellos y después viene todo lo que les podamos dar. Porque la verdad que nosotros también vamos a estar aprendiendo durante la reunión, siempre que quieran participar e intervenir, bienvenido sea. Así que muchísimas gracias por estar acá antes que nada. Y bueno, sin mucho más que decir, Juanma, como ya les habíamos anticipado, la última clase, Juanma va a estar a cargo de la exposición del encuentro de hoy. Va a mostrarles un poco de lo que es bueno, la filosofía, vamos a ponerlo entre comillas, porque a uno de los autores que vamos a ver hoy no le gustaría mucho esa palabra, pero la filosofía de dos antecedentes importantes de lo que vamos a estudiar próximamente como el Círculo de Viena constituido como tal. Dos inspiraciones fundamentales para el desarrollo que va a venir después en el curso de la filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, sin mucho más que decir, Juanma, todo tuyo. Bueno, gracias Nacho. Bueno, como habíamos dicho, en la primera etapa, antes de que podamos decir que la filosofía de la ciencia se encuentra formada y reconocida como una disciplina autónoma, encontramos la etapa de germinación, donde encontramos tres grandes autores cuyas reflexiones terminaron, podríamos decir, floreciendo a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia una vez formada. Esos tres autores son Duhem, Mach y Poincaré. Hoy vamos a ver Mach, Duhem, y quedará para la vez que viene terminar con lo que nos falte hoy y comenzar con Poincaré, que lo va a exponer el compañero Madronial. Bien, paso a compartir. Vamos a ver, ustedes me dicen si se ve. A ver. Creo que Ahí ahí se está. ve ¿Se perfecto. ve en pantalla completa? Bien. Sí, sí, se ve bien. No los veremos simultáneamente, vamos a verlos primero uno, después el otro, empezando por el autor que tuvo influencia sobre el otro. El primero que vamos a ver es Ernst Mach, eh, perteneció al Imperio Austrohúngaro. Fíjense, algún dato curioso, ambos murieron en la misma fecha.
Bien, y vamos a ver a Maurice Poincaré, Duhem, quien fue influido por este primero. El primero, podríamos decir, un lenguaje alemán, lengua germana, y el segundo, francés. Bien, comenzando, antes de arrancar con todo, vamos a trabajar dos obras en este encuentro. La de Mach vamos a trabajar conocimiento y error. En esa obra, en general, lo que intentó hacer es mostrar cómo el conocimiento humano surge a partir de un relato evolutivo y fenomenalista. Y bueno, con ese relato lo que pretende hacer es eliminar cualquier cosa que surja, cualquier fantasía, cualquier ficción que surja, que no pueda ser explicada bajo ese relato. De esa forma, hacer como una especie de limpieza, purificación de aquellas cosas que no tienen sentido bajo ese relato, ¿no? De esa forma, eliminar la metafísica, algo que vamos a ver que tiene consecuencias sobre los objetivos del Círculo de Viena. El siguiente autor que vamos a ver, como ya dijimos, es Duhem. Vamos a leer su obra, podemos decir obra magna, una de sus dos obras importantes. Esta es la teoría física, su objetivo y su estructura. Y explícitamente el autor nos dice que lo que intenta hacer en esa obra es un análisis lógico del método que utiliza en su progreso la ciencia física teórica. Para hacer eso, lo que va a hacer es mostrar, con su gran conocimiento de la historia de la física, él es un autor que hizo algo que no se había hecho, o por lo menos nadie lo había hecho, y quizás sea uno de los pocos que lo hizo, de estudiar la historia medieval de la ciencia y ver cómo esos conocimientos fueron evolucionando y si hay una continuidad o no hasta su época. La idea de él es que los medievales hicieron mucho por la física y que hubo continuidad. Y en eso lo vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar, bueno, ¿por qué hay quienes dicen que no hubo continuidad? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos Duhem. Bueno, ambos autores vamos a ver que tienen muchos puntos en contacto. Será porque, bueno, Duhem se vio influenciado por Mach. Una cosa interesante es que ambos lo que intentan hacer es explicar cómo es que la ciencia progresa. Ese es el objetivo. No importa si las teorías hablan o no acerca de la realidad, lo importante es cómo progresa. Eso es algo interesante. Bueno, continuemos. Bueno, comenzando con Mach, Ernest Mach, austríaco graduado de Viena, profesor de matemática y física, sus ideas dieron origen al Círculo de Viena, ya lo sabemos. La obra más destacada que no hemos trabajado aquí es el análisis de las sensaciones. Fíjense que tiene mucho, lo que intenta hacer es un contacto constante entre cómo percibimos el mundo y cómo se forman las teorías acerca del mundo. Bien, acá encontramos algunas frases célebres que menciona el autor y lo tradujo. Solo deseo aceptar en física un punto de vista que no tenga que ser abandonado inmediatamente cuando examinamos el campo de otra ciencia, pues todas las ciencias forman esencialmente un todo. De esa forma, lo que encontramos es como una especie de semilla sobre la idea de hacer un lenguaje unificado para que los conocimientos de una teoría puedan pasar a otra, y para que los conocimientos de una ciencia puedan incluso ser compartidos y traducidos a otra. La idea de un lenguaje unificado de la ciencia podemos encontrarlo ya en ese deseo. La siguiente cita que tenemos es: la base de todas mis investigaciones acerca del fundamento lógico de la física, así como de la fisiología de las percepciones, ha sido de una única opinión. La única, o sea, ¿cuál es la base de ambas cosas? Que todas las proposiciones metafísicas deben ser eliminadas, porque son inútiles y perturbadoras para el propósito económico de la ciencia. Este deseo ya lo podemos encontrar como una crítica que hacían, por ejemplo, los epicureístas a los filósofos anteriores. También lo podemos encontrar como una crítica que hacen la escuela de medicina hipocrática a las demás escuelas de medicina que intentaban postular esencias ocultas. Del lado de los epicureístas, la crítica en la antigüedad, ¿no? La crítica iba por el lado de que había ciertas postulaciones divinas o sobre dioses, y que esas postulaciones generaban miedo, pero eran cosas inexistentes, las cuales no podíamos tener conocimiento alguno. Bueno, eso hace a los epicureístas crear una teoría sobre las sensaciones, sobre qué es lo que tenemos derecho a afirmar. Bien, esa idea ¿por qué estoy mencionando esto? Porque nuestro compañero Nacho, cuando nos habló del Círculo de Viena, nos dijo que tenían ellos mismos en su manifiesto como antecedente a Epicuro. Bien, eso está acá. La idea de eliminar la metafísica la podemos encontrar de alguna forma preformada ahí. Bien, Mach proclamó la eliminación de todas las oraciones que no son reducibles a oraciones que contengan solo términos de lo perceptible como predicados.
Bien, esto lo vamos a encontrar reflejado en Duhem y principalmente veremos en el Círculo de Viena. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna intervención? Yo solamente una cosita, aprovecho y digo, lo del epicureísmo y toda esa cuestión, digamos que inclusive quienes armaron el escrito, digamos, de la concepción científica del mundo, como escrito fundacional del Círculo de Viena, eh, bueno, yo no sé si eso es tan, digamos, aceptable desde una perspectiva que considere, por ejemplo, a Epicuro eh, profundamente o de manera seria, ¿sí? O sea, también hay que ver qué antecedentes, por ejemplo, tiene la intención de reconocer el Círculo de Viena, más allá de que eso sea o no coherente con lo que propusieron esos antecedentes, ¿sí? Entonces, así como les menciono esto acerca de Epicuro, va a ser algo importante para poder identificar puntos de contacto o de disputa con todos los antecedentes que el Círculo de Viena pretende rescatar. Porque ellos van a decir, bueno, estamos haciendo la continuación de lo que hizo Mag, de lo que hizo Duhem, de lo que hizo Poincaré. Pero bueno, ¿es tan así? ¿Están reflejando bien el punto de vista de los anteriores o no? Entonces eso es algo que es interesante para poder ir analizando y para que ustedes se puedan ir preguntando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Pero bueno, simplemente eso, como para usar ese comentario para tirar un puntapié y que les quede resonando esto para el momento en el que veamos propiamente a los autores del círculo. Bien, me gustaría exponer a una parte de un libro de Epicuro, pero porque hay un análisis de los razonamientos para llegar a las cosas inobservables a partir de las sensaciones, pero no importa, no es sobre esto esta presentación. Sigamos entonces. Acá comenzamos con una primera parte, esto lo encontramos en el primer apartado del libro de Mach, ya comenzando con palabras de Mach en su propio libro, y lo que encontramos es una especie de teoría metafísica biologicista. O sea, ¿cuál es la metafísica de la cual va a partir Mach? Sí, dice eliminar la metafísica, pero aún así él parte de un relato que toma como base, no lo pone en duda, lo toma como base. ¿Cuál es el relato evolutivo? ¿Sí? Lo que va a intentar es explicar cómo, ya en el primer capítulo, y eso va a ser, eso es lo que conecta luego con todo el resto del libro, va a pensar las leyes científicas, la ciencia, todas a partir de esta idea biologicista, evolucionista. Empezando desde unos organismos inferiores, esos organismos sobreviven o no si se adaptan a las circunstancias, a cosas que les son ajenas. Se conserva la especie si se pueden adaptar. Ahora, ¿qué pasa? Esas circunstancias se van complicando y se hace necesario que la adaptación sea cada vez más compleja. Y en ese sentido, una buena adaptación, una adaptación más compleja, una superior, puede llegar a ser ver más lejos en el espacio y el tiempo. El organismo que pueda prever las circunstancias que van a suceder, de alguna forma, va a sobrevivir. Eso presupone sentidos más perfectos. En última instancia, eso termina con un desarrollo de la inteligencia y la memoria, y es lo que hace poder prever de forma más precisa el espacio y el tiempo. Es decir, que quien tiene memoria tiene más acceso al espacio y el tiempo. Esta es la ventaja del hombre primitivo, nos dice Mach, la memoria. La memoria individual, pero luego colectiva, se sostiene de forma progresiva en el tiempo, en la raza y en la especie, a través de la cultura. Así que la memoria, primero, sirve para que una especie sobreviva, luego, se me cortó, ¿se escucha? Sí, escucharte, escuchamos. Sí, sí. Ahí está, ahí volvió la imagen. Bien, quizás debería conectar el cable de Wi-Fi, porque si no, ya no sea Wi-Fi, ¿no? Bien, ahora sí, supongo que ya no voy a caerse. Bien. Bien, seguimos entonces. El desarrollo del individuo, llegamos al hombre que tiene memoria, esa memoria se forma como memoria colectiva, es decir que ese acceso al espacio y el tiempo ya no pasa dentro de un solo organismo, sino que pasa dentro de una especie. Y luego nos habla más de la división del trabajo. Esa división del trabajo permite que se acumule gran cantidad de información en áreas divididas de conocimiento, y bueno, luego divide más el pensamiento popular del pensamiento científico. Hay un área específica de conocimiento que supone el pensamiento científico. Bien. Vamos al último apartado. ¿Cómo pasamos del pensamiento general a la ciencia? La inteligencia del hombre, dice Mach, sirve para completar por el pensamiento los elementos de un hecho parcialmente observado. Es decir, nosotros observamos cosas pero de forma parcial, solo pequeñas perspectivas.
Y mediante la inteligencia, esta memoria y conocimiento colectivo, podemos completar la perspectiva. A partir de la configuración de elementos notados de lo ya conocido. Yo ya noté cosas de un objeto, entonces cuando lo vuelvo a mirar yo ya conozco cosas de ese objeto, a pesar de que solo veo una cara, bueno, conozco que tiene una parte de atrás, una parte del costado, que si tiro un vaso de vidrio se va a romper. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque lo he percibido en otros vasos de vidrio. Y gracias a mi memoria yo tengo acceso, puedo preverlo. Pero lo reconstruyo mentalmente, no es que sepamos si eso va a pasar o no, es una reconstrucción. Bien, el pensamiento vulgar de esto se sirve para fines prácticos, satisfacer necesidades del cuerpo. Es una adaptación grosera de las ideas a los hechos. Y el pensamiento científico crea objetivos propios. Como el pensamiento científico emerge como una especie de voluntad propia. Y ahí lo vulgar se separa y aparece ya lo propiamente científico, la búsqueda de la consistencia lógica. Esto es algo que va a retomar Popper. ¿Qué pasa? El pensamiento mismo busca la consistencia. Quizás en el pensamiento vulgar no nos interesa la consistencia lógica, no nos interesa la no contradicción. Pero en el pensamiento científico lo que hay es una comparación entre estos diferentes pensamientos y una depuración lógica de las contradicciones. Eso lo vamos a ver más adelante, en la formación de una teoría. Bien, pasamos entonces a la siguiente filmina, como diría Nelly, la división entre el sabio y el filósofo. Esta separación es importante porque va a ser retomada por Duhem, claro, un poquito resignificada. Mach se reconoce a sí mismo como un sabio. El filósofo es el que hace metafísica. El sabio es el que tiene un pensamiento un poquito más parecido podríamos decir, la eliminación de la metafísica en Kant. Digamos, teme decir cosas que no puede decir, que no tiene derecho. Veamos, no quiere introducir una nueva filosofía más. Dice, yo no intento ser un filósofo, sino que lo que quiere hacer es eliminar una vieja filosofía envejecida. No es que la filosofía sea mala, o la metafísica en general sea mala, sino que el problema es cuando la filosofía queda envejecida, queda y no se actualiza con los conocimientos del momento. ¿Qué pasa? El filósofo debe reflexionar a partir del conocimiento que se tiene. Bien, avanzamos un poquito, tenemos entonces el filósofo, el pensar del filósofo. ¿Qué hace el filósofo? Busca orientar el conjunto de los hechos a una forma universal completa. Lo que intenta hacer es sistemas totalizadores. Eso intenta hacer el filósofo. Y se sirve de los elementos que incluso brinda la ciencia y el pensamiento común. El filósofo se nutre del sabio, del pensamiento del científico. Y además le otorga bases, el filósofo piensa sistemas filosóficos que pueden ayudar al pensamiento del científico, mucho más que al pensamiento vulgar. Las construcciones que reconoce en este sentido Mach son los filósofos, los sistemas de Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz. Esos sistemas totalizadores ayudaron a la ciencia. Con lo cual la filosofía en sí misma no es mala y los sistemas metafísicos tampoco. El problema es cuando quedan envejecidos, cuando no se actualizan a partir de los datos dados. El pensar del sabio especializado se restringe a ciertos hechos que le son especialización en su área, ¿no? Solo a datos empíricos. El sabio, sin embargo, se nutre de una metafísica. Eso es, porque, bueno, lo que vamos a ver es que Mach toma la tesis de la carga teórica, aún así él la acepta. En ese sentido, cuando ve el mundo, está cargado de alguna forma. Bien, ejemplos de sabios: Galileo, Newton, Darwin. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hacemos esta separación de filósofo y sabio? Porque dice Mach, hoy en día, en la época 1900, donde la teoría de Newton estaba cayendo y mucha gente se negaba a tirarla para abajo, y otra gente intentaba hacer metafísica medio extraña gracias a la caída de la teoría de Newton, bueno, hoy el sabio maneja una filosofía materialista anticuada a 150 años, dice Mach. Inadmisible incluso para los filósofos de la actualidad. Bien, continuamos. Bien, ¿cuál es la idea de conocimiento para Mach? ¿Cómo llegamos al conocimiento? ¿Cómo se construye el conocimiento? Bueno, el hombre tiene contacto con elementos simples, o sea, tiene contacto directo con cosas que le da su entorno. ¿Qué cosas le da de forma inmediata? Según Mach, colores, sonidos, presiones, olores, espacio. Esas cosas le llegan directo al individuo. Ahora, lo que intenta hacer el individuo es completarlas mediante su inteligencia, y en esa completación, esa idea de reconstrucción de los otros aspectos que faltan para entender el entorno, termina generando como quimeras. Depende de circunstancias exteriores, esas cosas, dijimos, colores, sonidos, son
a la vez de físicos, nos llegan desde un punto de vista físico, y en ese sentido están desde el lado de la naturaleza, de lo real, y eso tiene un correlato psíquico. Ahora, ese correlato no supone una separación absoluta. No están en oposición. Son dos caras de la misma moneda, nos dice Mach. Los casos donde las sensaciones nos engañan, en realidad tienen que ver con nuestra construcción que hacemos, una construcción conceptual, de intentar prever las cosas que nos rodean. La imaginación completa lo que nos proporciona la experiencia. Es decir, que los datos de la experiencia son puros, de alguna forma, y nuestra mente lo que intenta hacer es, para entender el entorno, los completa. Esos datos puros los complementa con otras cosas. En esa complementación está el error. No es que existe un mundo nouménico y un mundo fenoménico acá, para más, sino que estamos en el mismo mundo, no es que hay una cosa, hay un otro, pero el error consiste creado por nuestra imaginación. Dado esto, ¿qué es lo que debería hacer el sabio? ¿Cuál es el objetivo? No pretender enigmas del universo que no se pueden sondear, sino eliminar pseudoproblemas, esos que surgen como quimeras, a partir de esta complementación que hace la inteligencia. ¿Para qué? Para esta depuración, para hacer una base segura de la concepción del mundo. ¿Cuál es la metodología para hacer esto? Bueno, esos elementos que nos van llegando, los vamos mostrando, vamos teniendo conocimiento de esos olores, sonidos, presiones, cómo se dan de forma relacionada, pensándolo como cuerpos, como unidades complejas de elementos. Pero, aclara Mach, no existen en sí mismos los cuerpos aislados. Esos cuerpos que nos vamos creyendo que existen a partir de la relación entre olores, sonidos, presiones y colores, en realidad son ficciones, no existen. Pero no nos queda otra que la ficción. De esto lo que nos quiere decir es que no existe el yo aislado, no existe el espacio puro, el tiempo puro, no existe el mundo separado de nosotros. No, en todo caso son grados de dependencia entre estos elementos que dijimos, y lo que debemos hacer con este análisis es entender que son ficciones y construir los cuerpos de forma racional, entender que esos cuerpos que creemos que son unidades fuera de nosotros, en realidad son relaciones entre sensaciones y no más que eso, pero en realidad lo que existe es un todo continuo. Fíjense qué metafísica que es esta tesis, pero bueno, es la tesis de la que parte, ¿no? Este es el punto de partida de Mach. El problema de Noumeno es un pseudo problema, dice. Bueno, esta es una cita donde pueden encontrar esto, no lo vamos a leer, pero si quieren leer alguna parte podemos hacerlo, no creo que sea necesario. Díganme ustedes, ¿quieren continuar? Juan Manuel, el concepto de ficción en este caso, cuando dice Mach, son ficciones, la pregunta es, ¿ficciones en el sentido de distorsión, abstracción, idealización, o ficción en el sentido, que no creo que sea de un referente inexistente? No inexistente por la distorsión, ¿se entiende, no? Me parece que va por los dos lados. Por un lado es una idealización, porque de esa forma es la que conocemos. Nosotros conocemos idealizando, eso es lo que nos dijo. No preveemos, a partir de datos intentamos completarlos y así nos hacemos noción del entorno. Vamos a ver una parte que he recortado, que es cómo se forman los conceptos. Hay un apartado donde habla de eso y dice que los conceptos son eso, una especie de resúmenes de sensaciones, organizadores. Y por otro lado, son falsos, esto es lo que nos dice, porque no existen en sí mismos de forma aislada. El mundo es un continuo para Mach, eso es lo real. Yo me encuentro inmiscuido en el mundo también, no soy un yo, es una filosofía bastante densa en ese sentido. Por ese lado también son ficciones, porque no se encuentran las cosas separadas, están todas unidas. Y eso es lo que hace que después cuando hablamos de leyes para Mach o de explicaciones, suponen idealizaciones, estamos aislando las cosas, pero en realidad no están aisladas. Ok. ¿Eso está bien? ¿Te parece? ¿Responde? No. No, si está bien, Sí, si no, te responde. en realidad, la pregunta vino a cuento de justamente, el problema es que yo no considero las idealizaciones, abstracciones o distorsiones como ficciones. Por eso apunté al concepto de ficción que estaba detrás de las palabras de Mach.
Si pero querés, nada más que busco eso. rápidamente, creo que lo marqué con No, color, no, después en Después todo me lo caso. pedís y yo te paso la página exacta, si querés, o el párrafo. Ok. Bueno, continuamos Creo que entonces. que Roddy estaba Sí. tratando de hablar, pero estaba muteado. No A estoy ver, seguro, pero a ver si. voy a dejar de compartir y Cody nos dice si quería hablar. Sí, Todavía estás muteado, pero ahí te mandé para poder desmutearte. Ahí la solicitud. Ahí está. Ahora, Ahora sí. a mí me parece que lo más coherente con lo que viene diciendo Juan Manuel sobre Maj y mi interpretación, es que él se refiere a ficciones en el sentido más fuerte de los dos que mencionó Nelly. Porque justamente me parece que si él sostuviera que son algo así como idealizaciones, estaría admitiendo algo así como la existencia de cosas en sí. Y justamente me parece que es lo que quiere negar, por lo que venía diciendo hace un ratito, hace unos minutos, Juan Manuel, es que la propia distinción entre cosas en sí y fenómenos es lo que él quiere descartar. Todo esto es como una especie de posición en la cual él se sale un poco de la prohibición de la metafísica y habla, como hubiera dicho Klimovsky, que está hablando de una manera clandestina. Ok. ahora me parece que es lo que dice Roddy, digamos, la aclaración es lo que más intenta decir. Pero No, ahora, además tiene más coherencia, porque llamar ficción a una abstracción, a una idealización, me parece realmente un es sinsentido. bastante... sí. O sea, un sinsentido que, bueno, muchos Un sentido, contemporáneos claro, lo frecuente al día de usan. hoy. Sí, porque queda Exacto, lindo. Les exacto. comparto, he encontrado la cita, miremos, vamos a leerlo, total, no cuesta nada. Dice, todas las relaciones y distintas formas de relación de los elementos, ¿verdad? Grupos de tales elementos, los elementos esos que habíamos dicho, los sonidos y demás, siempre pueden ser designados como cosas, como cuerpos. Pero propiamente hablando se ve bien que no existe una cosa aislada, no existen los objetos aislados fuera de nosotros. Únicamente si consideramos los vínculos más sorprendentes y más fuertes despreciando los otros, aceptamos para empezar, con un estudio provisorio, la ficción de las cosas aisladas. Es decir, yo veo que, por ejemplo, este celular que tengo acá en esta mano, hay como vínculos fuertes entre elementos y entiendo que entonces esto es una unidad. Pero es ficcional, digamos. En realidad, lo que hay en realidad es un continuo entre esto y el ambiente. Eso es lo que diría Marx. Es también sobre una diferencia de los grados de las dependencias que descansa la oposición del mundo y del yo. O sea, yo me separo del mundo y me entiendo separado en tanto que hay ciertos elementos que me conforman que sus relaciones son mucho más fuertes con esta unidad que con el continuo del mundo. Mis átomos no se desprenden y se van por allá, sino que se quedan conmigo pegados. Hay como una relación fuerte acá. Pero sin embargo, aún así me encuentro en un constante fluir con el mundo. Hay quienes dicen que, por ejemplo, que cada partícula que nos forma el año que viene va a ser otra diferente. Cambiamos todo el tiempo. Con la piel y demás, esas células se van perdiendo todo el tiempo. De alguna forma, entonces somos un continuo. No existe más yo aislado, dice más, como la cosa aislada. Cosa y yo son ficciones provisorias de la misma especie. Nuestras consideraciones no aportan a la filosofía más que poca cosa o nada. No se proponen resolver 1 o 7 o 9 enigmas del universo, solamente conducen al sabio a apartar los pseudo problemas que lo perturban y dejan el resto la investigación positiva. Lo que ofrecemos, ¿cuál es lo que frente a este problema del yo continuo, qué es lo que ofrece Mach? Lo que ofrecemos inmediatamente no es sino una regla negativa para la investigación científica. Ocuparnos de que el filósofo, vamos a qué tonto. Se propone pensar desde, bien, acá está, el descubrimiento, ay Dios mío, estoy poniendo bastante nervioso. Acá está. Lo que propone es que debemos agrupar los elementos, ¿verdad? Bien, el análisis se debe restringir a los elementos que provisoriamente no podemos exceder. Solo analizar aquello que nos es dado. Esa es la propuesta de Mach. La filosofía debería restringirse, o por lo menos el sabio
debería restringirse a lo que no podemos, a lo que por el momento podemos acceder. Al resto no debería ocuparse. ¿Qué es el yo? Ni idea. Bien. ¿Cuál es la actitud del sabio? Bueno, recordemos que todo este círculo el círculo de Viena y estos filósofos de la etapa de germinación surgen luego de la refutación de la teoría de Newton, o en la época donde la teoría de Newton está empezando a trastabillar, una teoría que había sido exitosa durante muchos años y había sido la joya de la revolución científica. Bien, ¿qué debería hacer el sabio frente a esto? Bueno, en comparación con el filósofo, ¿qué pasa? El filósofo cuenta con axiomas inconmovibles de sus sistemas filosóficos. El sabio no posee axiomas inconmovibles. Está habituado a tomar ideas y principios bien probados de forma provisoria, y está dispuesto a modificarlos a la luz de nuevas experiencias. En cambio, el filósofo intentaría sostener todavía una teoría, si esa teoría se sostiene de su sistema metafísico. Pero como el sabio no tiene un sistema metafísico inconmovible, la actitud del sabio no es aferrarse de forma incondicional a ciertos axiomas, está dispuesto a abandonar aquello que el mundo le dice que ya no va más. Solo esa actitud es la que sirve para el progreso. Bien, creo que con eso queda clara entonces la posición de Mach y qué es lo que intenta responder con esta división sabio y filósofo. El filósofo, cuando se da una revolución, no se puede desprender de sus teorías y de sus sistemas. El sabio sí. Lo que propone entonces el sabio, lo que debería hacer es volver al punto de partida, o sea, recrear todo lo que tenga que recrear, sin ignorar los avances. Hay avances dentro de la física, la psicología, la fisiología, hay avances. ¿Cuáles son esos avances? Las relaciones entre los elementos simples, que se podrían matematizar. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá está lo que acabo de ver. ¿Cuál es la propuesta entonces de Mach en esta obra frente a estas revoluciones científicas, a esas revoluciones incluso filosóficas? Bien, investigar las motivaciones de los científicos y sabios y su comportamiento para entender cómo ha progresado la ciencia de la naturaleza y cómo sería posible que lo siga haciendo. ¿Qué importa si las teorías se corresponden de forma perfecta o no? Si podemos llegar a un sistema metafísico que describa metafísicamente el mundo correctamente. Bueno, eso no importa. Lo importante es ver cómo la ciencia progresa y ver qué estrategias hacen que siga progresando. Algo así como la propuesta de Lakatos, ¿no? Bien. Evitando la filosofía y la sistematización prematuras, que sería como el germen del mal filósofo. Bien, dicho esto, ya tenemos más o menos la mente de Mach, una mente que piensa desde una metafísica biologicista evolutiva. La ciencia la va a pensar a partir de eso. ¿Qué son las leyes para Mach? Esos enunciados universales, tales como todos los metales se dilatan al calor, esos enunciados que dicen qué es lo que sucede de forma regular en el universo. ¿Qué son esos enunciados? ¿Podemos dar con ellos realmente? Bueno, acá dice, frecuentemente se habla de leyes científicas. ¿Cuál es el sentido de esta expresión? ¿Qué es una ley científica? En lugar de la palabra descripción, como si la ley fuera una descripción de un hecho, propondré la expresión restricción de la previsión. ¿Qué significa eso? Que en la previsión humana, recordemos que para Mach tenemos que pensarlo como organismos que van evolucionando en el tiempo. ¿Qué son las leyes entonces? Bueno, los organismos intentan prever en el espacio y el tiempo qué es lo que va a suceder. El organismo con mayor previsión logra sobrevivir. El hombre tenía memoria, tenía ciencia. ¿Qué es una ley? Una restricción. ¿Qué es lo que no me puedo imaginar que va a pasar? La ley me prohíbe cosas a la hora de imaginar. Bueno, una restricción de la privación, para indicar la significación biológica de las leyes de la naturaleza. Siempre una ley es una limitación de posibilidades, que es lo que me es posible imaginar. Eso es la ley para Mach. Y esto lo explica desde la idea esta orgánica, ¿no? Es una organización psíquica instintiva. Ese es el correlato orgánico que encuentra de las leyes. Y se dan por mecanismos de asociación. Así es como surgen en nuestras mentes. Bueno, los progresos de la ciencia. ¿Qué hace el progreso en la ciencia cuando progresa la ciencia sobre diferentes leyes? Bueno, provocan una restricción creciente. Las leyes, cuanto más afirman, más restringen. Y en ese sentido, una teoría mucho más avanzada es una teoría que restringe mucho más. Como que limita mucho más las posibilidades a la hora de imaginar el entorno. Nelly, ¿vas a decir algo? Que es bien popperiano, nada más. Popper le roba a Mach y a Duhem a dos manos. Vas a ver, Duhem también, ¿eh? Bien. ¿Y qué es el progreso entonces? Una mayor restricción. Sí. La presión, fijémonos, con el progreso de la ciencia,
la precisión de las leyes naturales va en aumento, y la restricción progresiva de nuestra previsión corresponde a una adaptación más exacta de los pensamientos a los hechos. En ese sentido, cuando una ley queda refutada, imaginamos otra que restringe aún más los casos que han entrado en contradicción con la anterior. Es decir, que el avance, el progreso, es encontrar qué cosas deberíamos ya no imaginar como posibles. Naturalmente no es posible obtener una adaptación perfecta, es decir, nosotros viendo estos datos de los sentidos y asociándolos, no vamos a encontrar de forma exacta cómo deberíamos asociarlos a futuro, porque no tenemos esa capacidad de prever de forma perfecta, solo podemos prever las cosas que vamos experimentando. Es decir, que nuestra adaptación se va dando a medida que nos vamos chocando. ¿Y qué son estas leyes? Bueno, esto va de la mano con la idea de la economía del pensamiento. Esta es otra tesis que tiene Mach, que tenemos que tener en cuenta, que va a ser retomada luego por el Círculo de Viena y que también es retomada por Duhem, la idea de la economía del pensamiento. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven los conceptos abstractos también? Bien, vamos a ver. Nos permiten... Fijémonos, antes de avanzar con eso, las leyes que nos permiten hacer, además de restringir cosas que nos podemos imaginar, nos permiten reconstruir los hechos dados con exactitud suficiente. O sea, nos restringen el pensamiento de qué es lo que podemos imaginar, y por otro lado, son tan generales que nos permiten reconstruir los hechos dados con la exactitud suficiente. Es decir, no va a ser de forma absolutamente exacta la reconstrucción que nos hagamos con una ley, tal como todos los metales se le atan al calor, y qué pasa si agarro esta silla y la prendo fuego. Bueno, me puedo imaginar idealmente qué es lo que va a suceder, no de forma exacta, pero sí con la exactitud suficiente que necesito. Bien. ¿Qué es la ciencia, la teoría y el progreso? La teoría de la Constitución viene después, ¿sí? Bueno, la ciencia, dado esto, es una especie de colección de instrumentos, y usa esa palabra, fíjense que lo estoy citando. La teoría es una colección de instrumentos. De todas formas, retomando a Popper, que sea un instrumento no quiere decir que no podamos hablar de verdad o falsedad. Sin embargo, pensándolo desde Mach, la verdad y la falsedad es el éxito a la hora de prever y el éxito a la hora de sobrevivir. Entonces, verdad y falsedad va a ser desde un punto de vista práctico. Bueno, colección de instrumentos que nos permiten, mediante el pensamiento, completar los hechos que solo nos son dados parcialmente. Esto es lo que venimos viendo, ¿no? ¿Qué es una ley entonces? Restricción de posibilidades a la hora de imaginar, nos permiten reconstruir hechos de forma suficiente. Y acá nos dice otra cosa: una teoría es una colección de instrumentos que nos permiten, mediante el pensamiento, completar los hechos que solo nos son dados parcialmente. Y acá, o delimitar tanto como sea posible. Luego, nuevamente la limitación. Bien, ¿qué es una teoría? La teoría representa en la forma más simple y más exacta de lo que puede hacerlo la observación, a los hechos observados, siempre complicados e influidos por múltiples circunstancias. Acordémonos que para Mach el entorno es un todo, es un continuo, y en eso también me encuentro yo, en ese continuo. Es muy complicado, la realidad es muy complicada, tiene muchas condiciones que no puedo tener en cuenta. Mediante la ciencia lo que hacemos es intentar deshacernos de esas complicaciones, simplificarlas, intentar prever. Esta precisión de la teoría nos permite extraer mediante deducciones sucesivas consecuencias. El acuerdo de la teoría con la experiencia nos muestra que la comparación de los principios con los hechos observados, si la teoría es exacta o si tiene necesidad de ser retocada. Acá lo que nos está hablando es de qué pasa cuando la teoría entra en contradicción, o qué pasa cuando la teoría es compatible. Bueno, si comparando la teoría, obteniendo sus consecuencias lógicas, veo que hay un error, la tengo que retocar. Bien. Ahora, recordemos, usó la palabra instrumentos. Quienes tengan acá conocimiento del instrumentalismo, de la tradición instrumentalista, pensarán entonces que si son menos instrumentos, Mach es un antiarrealista. Es decir, que no cree que las teorías puedan ser verdaderas o falsas, bien, más que nada eso, o que no correspondan o no con hechos reales. Veamos. Las leyes naturales no son más que prescripciones puramente subjetivas, a las cuales la realidad no está sujeta. Es decir, que son imaginaciones nuestras. ¿Por ello carecen de valor? Sin embargo, a menudo han revelado ser exacta y día a día cada vez más exactas estos instrumentos. Es decir, hay algo, cada día son más exactos. Esto es un argumento que luego utiliza Popper.
Adaptando el postulado a la regularidad de los fenómenos naturales, aun cuando este postulado no se hubiese verificado jamás. O sea, creemos que el universo es regular, tenemos esa presuposición, si no, no podríamos pensar leyes. Y esa idea de que el universo se comporta de forma regular en el espacio y el tiempo es un supuesto que no podemos probar nunca. Pero es nuestro ideal, es un ideal metodológico, inagotable. En los casos en que nuestra previsión, estas leyes, estuvieran equivocadas, siempre podríamos buscar nuevas regularidades en lugar de aquellas que habíamos previsto. Bien, esto es una repetición de lo que ya venimos viendo. Ya entendimos que una ley es un instrumento para prever, pero día a día son más exactos. Eso es un argumento que podríamos hablar realista. No es que no tienen valor. Bien, ahora esta es la otra tesis. Manuel, perdóname, ¿por qué hablas de realismo del progreso? El argumento que utiliza Popper, es decir, un autor mucho más posterior que vos ya conocés, usualmente lo consideramos un realista. ¿Sí? Ahora, ese realismo, los argumentos que da Popper para hablar del realismo tienen que ver con el progreso. Si bien no podemos conocer el valor de verdad de los enunciados, y las teorías podrían ser falsas todas, el realismo de Popper está en que a pesar de eso, teoría a teoría cada vez vamos avanzando más, cada vez vamos pudiendo dar con teorías, podríamos decir, mucho más falsables, y en ese sentido afirman mucho más acerca del mundo. Hay una estructura que se conserva y va en aumento. Está bien, correctísimo, Sí. pero más... Y la respuesta que nos pone acá, que son puramente subjetivas, y luego dice, a menudo ha revelado ser exacta y día a día más exacta. Me parece que hablar de exactitud no solo implica de éxito a la hora de predecir, sino que decir que cada día son más exactas implica que hay progreso, y un progreso que supone una acumulación, no sé si de aproximación a la verdad, me parece que va por ese lado. Capaz que es una apuesta mía fuerte. Yo disiento de eso, en Bien. el sentido, no sé, quizá de Rodi conoce más de Mach, pero me parece que Mach tiende más a, o sea, es más claramente leído o interpretado como un instrumentalista, como un antirrealista. El éxito puede ser éxito empírico. Claro, el tema es que me parece, para poder, ya que estamos los jóvenes organizando, me voy a poner del lado de Juanma solamente por diversión. Teniendo en cuenta eso, o sea, si yo hago la distinción entre el éxito y la verdad dentro de Mach, estoy suponiendo que hay una distinción entre lo empírico y lo que se puede rascar en la estructura del mundo y en todo caso más allá de lo que puedo adecuar empíricamente en las teorías. Si no hay oposición entre cosa en sí y fenómenos, porque esa distinción es ilusoria según lo que había planteado más antes, entonces el éxito empírico sí o sí me está diciendo algo del mundo, porque en ningún momento tengo una distinción entre lo que yo puedo obtener a partir de la previsión empírica de la realidad y lo que sería esa realidad independientemente de mi previsión empírica. O sea, debería ser kantiano, que creo que es la intuición que tenés de fondo, Nelly, para poder plantear esta distinción entre un realismo en Mach y un instrumentalismo. Solamente los puedo divorciar en Mach si parto de un marco kantiano. Desde la propuesta de Mach es lo mismo, es exactamente lo mismo ser instrumentalista que realista bajo estos presupuestos. Porque para ser instrumentalista tengo que hacer una previsión cada vez más exacta del mundo, pero no hay un mundo independiente de ese conjunto complejo de relaciones con respecto a los cuales formulo teorías. Entonces, o no lo puedo conocer, da lo mismo. Sí, Pero el mundo en para realidad Mach sí no, lo porque puede si digo que no lo puedo conocer, ya estoy diciendo que hay algo que no puedo conocer y que es una X vacía que está más allá de todas mis representaciones. Y Mach postula eso como ilusorio. Bueno, bien, pero más a mi favor todavía. No lo puedo ver a Mach como un realista. No sé. Sí, es un realismo dentro de su marco, tal vez. A mí me parece que Un realismo interno. se lo ha descrito Tal como cual. un instrumentalista, porque en la época en la que se encuentra, donde se pone en duda la física de Newton, se empiezan a postular un montón de entidades teóricas, y él, por ejemplo, no podía aceptar la noción de átomo. Dice, bueno, no tengo ningún contacto empírico con el átomo, no puedo aceptar que eso existe. Lo usamos instrumentalmente en la ciencia.
pero me parece que en esa época quizás eso tenía sentido, hablar de... Vamos a ver en Duhem cómo eso se encuentra, se entiende mucho más, la postura de Sí, Maj estamos de leyendo a acuerdo. Duhem. Pero bueno, quizás debamos decir que Maj todavía, de forma académica, deberíamos aceptarlo como un instrumentalista. Sí. No, no sé, o sea, a lo mejor tenían elementos de juicio, justamente, están más, a lo mejor hay algo que que estoy interpretando mal me faltan elementos de juicio, no lo sé, por eso realmente fue una pregunta ingenua, ¿no? No, para nada. Me parece válido, digamos, para enunciados de la ciencia, podríamos decir, bueno, listo, para enunciados nivel 1 no hay ningún problema, pero para enunciados teóricos, enunciados universales, bueno, son previsiones, son instrumentos. Te muteaste. Nelly, estás muteada, te muteaste recién. Digo que no, con los enunciados de nivel 1 no hay problema, el problema está con los de nivel 3. Y me parece que, siempre lo leí instrumentalmente a Maj, pero por eso te hice esa alusión, Ana. Perdón, pero a mí me parece que tal vez una manera de zanjar esto sería pensar en cuál es el estatus de las leyes científicas. A mí me parece que el instrumentalismo se caracteriza porque considera las leyes científicas como algo que tiene una utilidad para la predicción, por ejemplo, pero carece en sí mismo de valores de verdad. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por eso sí. Popper es realista, porque Popper dice, son instrumentos. Creo que eso lo había sugerido Juan Manuel hace unos minutos, ¿no? Que para Popper son instrumentos y que esto parece tomarlo un poco de Mach Claro, pero Popper te dice, yo no niego que son instrumentos, pero son algo más. Yo claro. No sé si para Mach son algo más. No, es que ahí está el punto. Me parece que es otra cosa, porque Popper en el fondo abraza una metafísica realista. Sí, de acuerdo. En cambio, Mach no estaría dispuesto a abrazar una metafísica realista. Estamos de acuerdo. Pensé que me estaba llevando a la contra, Rodri. No. No me atrevería. No, porque últimamente estamos en posiciones filosóficas contrarias. Sí, creo que acordamos. Mirá lo que lograste, Juanma, ¿eh? Me encanta. Bueno, continuamos entonces. A ver, entonces nos quedamos Perdón, con hago un pequeño comentario, simplemente para el resto de la reunión. El resto, quienes están acá, en algún momento tiene algún comentario para tirar, lo tiran, ¿sí? O sea, si por supuesto, se suman a la discusión y empezamos a pelearnos. O sea, eso está más que habilitado y de hecho, mejor todavía. Entendemos, sí, porque son las primeras reuniones que tal vez están un poquito más cautelosos y como la otra vez tal vez plantean más las preguntas al final, pero si se quieren sumar a una discusión en el medio, estamos encantados de poder escuchar todo lo que tengan para decir. Entonces, simplemente eso. Bueno. Lo que me había dado una intuición realista era la idea de que sean, por ello carecen de valor. No, sin embargo, a menudo han revelado ser exacta y día a día más exacta. No puedo pensar el término exacto dentro de un mero instrumentalismo. Pero bueno, más allá de eso, yo diría que continuemos y bueno, dejemos doble el brazo, más allá de esa palabra. Hay que ver cuál es la palabra que él usó alemana originalmente, porque yo no sé si estas son traducciones que vienen del alemán o del inglés. Sí, claro, capaz que es una doble traducción. Claro, sí. Porque en inglés muchas veces se usa
una palabra que puede querer decir exacta, pero puede querer decir adecuado también. Sí, accuracy, o algo Claro, así. Sí. claro, accuracy es una palabra que tiene esa ambigüedad. Claro. Que en algunos casos, porque en realidad nosotros distinguimos entre adecuado y exacto, cuando lo exacto tiene que ver más bien con una cuestión cuantitativa, digamos, ¿no? O de fidelidad, y adecuado quiere decir otra cosa. Entonces, no daba ahí, pero de cualquier manera, el hecho de que nosotros formulemos leyes, la ciencia formule leyes que se van ajustando a nuestras expectativas, no significa que sean verdaderas en un sentido de adecuación a la cosa, en el sentido realista de la adecuación. Popper tuvo muchas dudas con respecto a esto y en un primer momento él mismo confiesa que había tratado de evitar la palabra verdad. Pero después de que conoció la teoría de la verdad que habían desarrollado los polacos, entonces se convenció de que la podía usar, pero ahí fue donde se comprometió. Él hace una interpretación realista, en el sentido fuerte de la palabra, de la teoría de la verdad de Tarski. Mientras que hay otros que no hacen una interpretación realista de la teoría de la verdad de Tarski. Frápoli, por ejemplo. Bueno, me gustaría remarcar que todo esto lo plantea desde el punto de vista evolutivo, no le interesa tanto el resto, digamos, no le interesa pensarlo por fuera del punto de vista evolutivo, sería un problema sin sentido. Bien, sí, Tarski creo que todavía no estaba, ¿no? En esta época, en la época de Mach. No. Bueno, continuamos entonces. Hacia la teoría como clasificación. La idea de una teoría como una clasificación va a quedar mucho más clara con Duhem, pero acá nos va a ayudar un montonazo también. Esta es una tesis de Mach que luego retoma Duhem y que luego retoma como una de sus columnas principales el Círculo de Viena. La economía del pensamiento, bueno, es lo que está detrás de eso, cómo se conecta desde el punto de vista biológico. Las representaciones sensibles, dice Mach, son los verdaderos obreros. Las representaciones sensibles son las que trabajan realmente. Los conceptos son organizadores, o sea, utilizamos conceptos para organizar esa multiplicidad de sensaciones. Y vigilan que los obreros lleguen a su lugar. Bien. Bien. Ahora, los conceptos que serían signos vacíos, fórmulas, definiciones. Y ejercemos imaginación sobre esas cosas para completar, por medio de asociación, completar, resumir, ordenar todos esos sentidos. Así es como se van formando los conceptos. Ahora, por medio de eso, por medio de esos mecanismos, por medio de conceptos, formamos teorías. ¿Qué son esas cosas? ¿No? ¿Para qué sirven? Bien, ahí dice adaptación, capítulo 10, adaptación de los pensamientos a los hechos, sería la contrastación, y de los pensamientos entre sí. ¿Qué significa eso? Bien, la adaptación de los pensamientos a los hechos es, para decirlo mejor, la observación. La adaptación de los pensamientos entre sí, la teoría. Recordemos que la idea de eliminar las contradicciones, de depurar lógicamente nuestros pensamientos, era el origen de la ciencia para Mach. O sea, empezaba a existir ciencia cuando había depuración conceptual, teórica, lógica, y bueno, veamos cómo sigue esto. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué surge como necesidad la teoría, la depuración? La observación y la teoría no se separan de forma neta, y acá tenemos la tesis de la carga teórica que va a aparecer más clara en Duhem, pues casi siempre la observación ya está influida por la teoría. Esto, si les interesa, capítulo 10. Y acá tenemos una parte interesante, por eso tiene toda la hoja. La adaptación de los pensamientos entre sí no es el fin de la tarea del pensar, ¿no? Cuando ha suprimido las contradicciones, digamos, cuando uno se deshace de todas las contradicciones del pensamiento, ahí no termina la adaptación. La adaptación no es solo deshacer contradicciones. Y vamos leyendo. Toda dispersión de la atención,
si una teoría yo la leo, la pienso y me hace dispersarme, toda sobrecarga de la memoria se da desagradablemente experimentada. Es decir, en el lugar de la mente del individuo experimenta un desagrado cuando se dispersa, aun cuando no exista contradicción. Es decir, una contradicción genera una sensación de desagrado mental, pero también lo hace la pérdida, la dispersión, la sobrecarga de memoria. Y si eso se deshace, si se elimina la contradicción, hay un gran alivio. Bien, el ordenamiento económico, armónico, orgánico de los pensamientos que sentimos como una necesidad biológica, excede mucho esto que lógicamente existe, la ausencia de contradicciones. El sistema de Ptolomeo no contiene contradicciones y ahí continúa. En el momento en que, no sé si lo saben acá, todas las personas que están acá, el sistema de Ptolomeo es el sistema que rigió durante la Edad Media para entender el movimiento de los astros. En una época, en la época de Copérnico, encontramos el sistema de Ptolomeo y el sistema de Copérnico enfrentados. No se podía aceptar ambos porque el de Ptolomeo decía que la Tierra se quedaba quieta y el de Copérnico decía que la Tierra se movía. Aceptar ambos a la vez suponía una contradicción. Ambos se supone que no tenían contradicciones muy importantes, ambos sistemas consigo mismos, y ambos explicaban en cierto momento, cuando todavía no existía el telescopio, los datos sensibles, los datos que nos brindaba la observación, ambos los explicaban con mismo éxito. Con lo cual tenemos dos teorías empíricamente equivalentes, ambas explican empíricamente lo mismo, son igual de exitosas, pero ambas son incompatibles entre sí, son lógicamente incompatibles. No puedo aceptar ambas a la vez, no puedo decir que la Tierra se mueve y no se mueve. ¿Qué es lo que nos hace elegir una más que otra según Mach? No solo la búsqueda de contradicciones, es decir, si una se contradice consigo misma o se contradice con la experiencia, debería rechazarla, sino cuando una es más simple, más económica, porque eso me genera agrado al pensamiento. No quiere decir que sea verdadera, sino que quiere decir que me es más agradable al pensamiento, me resume la cantidad de procesos mentales que tengo que hacer. Se alcanza el ideal de la adaptación económica y orgánica de los juicios compatibles en un tema cuando se triunfa en encontrar el número mínimo de juicios simples, independientes, de los cuales todos los otros son consecuencia lógica, es decir, de los cuales los otros se dejan deducir. ¿Por qué formamos teorías? Porque nos permiten organizar todos los demás pensamientos en unos pocos principios. Cuantos menos, más económica la teoría. Esto lo va a retomar Duhem. La teoría puede pensarse o bien como una explicación del mundo real, de forma literal, o bien como una economía del pensamiento, como una clasificación axiomática, lógica, que reduce la cantidad de procesos lógicos para poder prever el mundo que nos rodea. Bien, acá nos habla de las formas de la lógica. Bien, es un alivio grande al trabajar, el hecho de usar signos y poder reemplazar y contener en un mismo símbolo una gran cantidad de cosas y percepciones. Con esto entendemos la noción de teoría de Mach, como una economía del pensamiento. Bien, acá, antes de que terminemos con Mach, ya estamos terminando, hay tres cosas que en realidad se identifican, quizás dos de ellas principalmente, que caracterizan a Mach. Cuando vuelvan a sus casas y hablen en el bar con alguien, o se van al bar y hablan con alguien porque se encuentran con... Bien, y dicen, ¿qué viste hoy en el grupo de filosofía de la ciencia? Bueno, vimos a Mach. ¿Y qué puedes decir de Mach? Bueno, estas son las tres cosas clásicas. Una es que se lo entiende como un empirista explicativo o metafísico. ¿Qué significa eso? Bien, quienes sostienen esta posición niegan que se pueda formular legítimamente explicaciones causales en base a entidades inobservables. Es decir, como por ejemplo, átomos. No puedo explicar las cosas en base a átomos, según Mach. Dado que no se podría legítimamente alegar existencia de las cosas que no se pueden ver. Es decir, explicaciones genuinas. En un sentido de explicación, no se puede sobre cosas que no puedo ver. De esta forma, Mach rechazó en su momento la teoría de los átomos. Esto lo pueden encontrar en Stanford o en esa cita. Bien. También se piensa a Mach como un fundador, un cofundador, no me acuerdo el otro, de la posición que llamamos empiriocriticism, o empirismo crítico. Toda disciplina se debe depurar de aquellos elementos que vayan más allá de la experiencia. Esto vimos por qué, porque generan pseudo problemas. Conceptos como noúmeno, yo, tiempo y espacio absoluto son quimeras del pensamiento, pero una teoría válida debería eliminarlos a través del análisis lógico y la reducción de estas a la empiria. Bien,
Esto lo habíamos visto, bueno, esto se desprende de su metafísica biologicista, ¿no? Que cree, no hay forma de que legítimamente nos formemos conceptos de cosas que no podemos tener en contacto porque no hay dato que nos forme eso. En sí mismo no podríamos hablar de que existe. Bien, y economía del pensamiento, lo que vimos recién, la mente exige la reducción de elementos para resolver problemas conceptuales. De esta forma, cuando dos teorías en un área del conocimiento o dos áreas del conocimiento se encuentran, cuando dos teorías chocan o dos áreas del conocimiento chocan, la economía del pensamiento exige que una se adapte a la otra, reduciendo el número de elementos totales. Esto es uno de los principios que lleva a la unificación, a la búsqueda de un lenguaje unificado por parte del Círculo de Viena. Bien. Vamos a empezar con Duhem, pero antes de empezar con Duhem, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren discutir alguna cosa? Yo quería preguntar algo. Bueno, yo entiendo que adelantaron un poco la discusión respecto de la metafísica, pero es un tanto, en mi opinión, contradictorio con lo que el mismo antiguo director del Círculo de Viena, Stadler, respecto de que si Mach es un metafísico, para ellos Mach es un antimetafísico. Y es que exactamente esa idea de la cosa en sí kantiana, ¿qué es eso de la cosa en sí? Si exactamente Mach estaba pensando en al menos dar una descripción que estuviera basada pues en una realidad que pues, al menos fuera comprobable, contrastable. Por supuesto, luego tiene una discusión con Boltzmann y la discusión con Boltzmann pues sale ganador Boltzmann, un poco ya, pero porque va avanzando el asunto. Pero ese asunto de colocar a Mach allí como un metafísico, pues estaría en completa contradicción con lo que sostiene el propio Círculo de Viena, o sea, los propios austríacos que estudian allí, con los últimos textos, por ejemplo, que tienen se celebró el centenario Mach. En el centenario Mach, pues efectivamente todos los trabajos están reconociendo a Mach como un antimetafísico. Entonces, solo me parece muy curioso citarlo como un metafísico. Bueno, respondo yo primero, luego atacan el resto. En principio, usualmente se divide entre una mala y una buena metafísica. Los autores hacen usualmente eso. Esto lo podemos encontrar al principio de la presentación, podemos ir ahí, donde Mach divide entre el sabio y el filósofo. Ahí, de forma clara, se puede encontrar que Mach dice que el sabio, podríamos decir lo que más adelante llamaríamos epistemólogo, me parece que eso sería la correspondencia, no sé, el que hace un análisis del conocimiento, se agarra de la metafísica, se nutre de ella, no puede no hacerlo. Y lo que más critica es que la metafísica de la que se estaban agarrando, como diría la filosofía de la que se estaban agarrando los sabios en su época, era una filosofía que estaba 150 años atrasada. Estaba agarrada de una filosofía materialista muy, muy, muy atrasada. Diciendo eso, lo que está diciendo es que se están agarrando de una filosofía atrasada, de una metafísica atrasada. Y quiere decir que no están actualizados. Si estuvieran actualizados, tendrían una filosofía o metafísica actualizada. Me parece que se puede responder por ese lado, por un lado. Por otro, su relato biologicista evolutivo supone la aceptación de cosas de primera, de principio, que luego va a desprender el resto de la historia del pensamiento a partir de eso. ¿De dónde sacó eso? Lo probó, lo intentó demostrar. Es un relato que... Bueno, sí. bueno, el texto que tú citas, que es conocimiento y error, son conferencias, digamos, de Mach, pero el texto base es el análisis de las sensaciones, es el texto base de él. Y él allí sí dice que su mirada siempre está puesta en Darwin, siempre está colocada, digamos, en Darwin. Este es el relato evolutivo en donde él, digamos, plantea su epistemología, en donde se ve un camino de la psicología, en donde él dice algunas veces físico y otras veces psicológico. Entonces, él está mostrando allí al menos un relato que sí, y digamos, procura mostrar unos hechos y al contrario de pronto de lo que planteas y muy respetuoso, digamos, de tu posición, es precisamente por eso que es un antimetafísico, no un metafísico, porque si está diciendo que anteriormente, pues el relato pues no consiste propiamente en tomar
los hechos y darles un análisis que probarlos. Entonces, eso sí sería metafísica. Entonces, él plantea la posición de ser un antimetafísico y de ahí esa discusión o de ese texto es donde el Círculo de Viena lo sostiene como su principal. El primer capítulo de este libro que se llama El Círculo de Viena, así el título dice, Mach o la antimetafísica, dice exactamente eso. Entonces, bueno, es solo para aprovechar que todos están aquí y conversar si es posible, no quedarnos solo en ese punto, sino avanzar. Creo que partiendo de la idea de que la metafísica es la postulación de entidades que van más allá de la observación y la formulación de enunciados con conceptos que también van más allá de la observación, entonces él sí es un antimetafísico, no un metafísico. Tomando eso, es un antimetafísico. Exacto. Entonces, Sí, sí, bueno, también, perdón, justo aprovecho. También hay que ver el sentido en el que se habla de metafísica, porque también, digamos, es claro que el objetivo contra el cual pelear, por lo menos según lo que estuvimos viendo con Juanma, es Kant, ¿no? Y entonces ese tipo de metafísica y es algo que hay que derribar, y entonces cualquier persona que se ponga contra ese tipo de postura va a tener digamos, carácter de antimetafísico, así como Kant podría haber dicho lo propio respecto de las metafísicas anteriores a él, ¿no? O sea, diciendo, bueno, está bien, soy un antimetafísico en el sentido de que quiero establecer la metafísica y clausurarla dentro de mi propia propuesta y no seguir haciéndola florecer innecesariamente a partir de las propuestas de quienes vinieron antes de mí. Hasta cierto punto, varios de los metafísicos se concibieron como antimetafísicos con respecto a los sistemas anteriores. Entonces, teniendo en cuenta eso, el Círculo de Viena tampoco va a tener una lectura tan extrema de la metafísica, excepto en algunas circunstancias bastante puntuales. Por ejemplo, Hahn va a tener citas puntuales donde va a ser un antimetafísico extremo y va a tratar de derrumbar cualquier proyecto de construir una metafísica en cualquier sentido. Pero va a haber otros integrantes del Círculo de Viena que no van a estar en contra de la metafísica, sino de la metafísica filosófica que se hizo comúnmente, y van a estar a favor de una metafísica naturalizada en el sentido de informada científicamente. En ese sentido, extraer una lectura para poder fundamentar una epistemología que esté basada en Darwin supone decir hasta cierto nivel que Darwin nos está dando una descripción adecuada de lo que realmente hay, de lo que realmente pasa. Y eso hasta cierto punto puede constituir, excepto que tengamos los recaudos adecuados, una metafísica naturalizada de algún tipo. Hay que, o como mínimo, está constituyendo una epistemología, digamos, recursiva en la cual estoy diciendo, bueno, la teoría científica que formulo es la misma que me ayuda a decir cuáles son las condiciones que tengo para conocer científicamente, ¿no? Entonces, hay que ver, porque Mach coquetea con ambas posibilidades, o hacer una epistemología que sea recursiva, en el sentido de nos permite formar teorías científicas que nos informan acerca de cómo conocemos y de cómo formamos teorías científicas, es decir, digo que la epistemología fundamenta nuestro conocimiento de la teoría de Darwin, pero al mismo tiempo uso a Darwin para poder fundamentar la epistemología. Eso es una posibilidad y eso sí sería más coherente con una postura antimetafísica en sentido fuerte. Y por otro lado podríamos decir, bueno, Darwin nos está diciendo algo que realmente es verdadero acerca del mundo en algún sentido y me apoyo en eso para poder ser instrumentalista, por ejemplo, acerca del resto de las teorías. Entonces, depende. No siempre es tan claro que no esté haciendo ningún tipo de metafísica. Si es claro contra qué metafísica quiere ir. Perdón, ¿puedo Sí, hacer? Ignacio, si me Sí. permite solo un pequeñito y ya, permítame solo, es que yo creo que allí la crítica más interesante es la que hace Lenin, ¿no? En el empiriocriticismo, porque si vamos camino respecto de la diferencia que hay entre la tradición austriaca y la tradición alemana, una toma Kant y otra toma la línea Bolzano, Brentano y Mach. Entonces vamos sobre el camino de pensar el lenguaje. O sea, el lenguaje viene entonces buscando el camino de la metafísica. Y Mach no utiliza allí en su texto palabras que no contengan un significado que procure ser probado. Entonces Lenin sí se da cuenta de una palabra que se llama elementos y escribe un libro que se llama Empiriocriticismo y le hace una crítica, pues que algunos pueden estar de acuerdo con eso
o no, pero entonces allí sí puede uno mostrar de pronto que pudiera haber algún tipo de metafísica, pero exactamente en el lenguaje. Entonces, bueno, ya, eso es lo que quería tratar de aportar. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo hacer una Sí, sí. pregunta y un comentario? Primero, la pregunta es, me parece que Ignacio, dijiste recién que, si yo, o no sé si entendí mal, que el objetivo contra el cual discutían los miembros del Círculo de Viena era Kant. No, que Mach en estas circunstancias está enfrentándose a la metafísica kantiana, que era, digamos, lo que habías puesto, Juanma. No, Bueno, no, el Círculo de Viena no, por supuesto, pero... pero acá viene el comentario, entonces. Yo hace un ratito aludí a una situación que de paso, al pasar, y creo que hay que hacerla más explícita. Una cosa es el nivel científico y otra cosa es el nivel filosófico. Entonces, cuando Mach está escribiendo este libro, por ejemplo, él se está moviendo en una dimensión filosófica, si quieren, motivada científicamente, pero no está haciendo ciencia. Por eso yo dije hace un ratito también al pasar, bueno, ustedes creo que no tuvieron la posibilidad de cursar con Gregorio, pero yo dije en un momento que lo que él estaba haciendo era una metafísica que era clandestina. Con esto, Klimovsky usaba ese término para decir algo así como lo de Wittgenstein, ¿no? No tengo permitido decir ciertas cosas, pero las digo igual. Después al final digo que lo que yo dije no tiene sentido. Bueno, yo creo que acá está pasando más o menos eso. Y creo que podemos, para ser más breve, lo puedo significar de esta manera. La teoría de Darwin, que causó una impresión tremenda en su época, en Marx, que le quiso dedicar su libro a Darwin y Darwin no lo aceptó, y en todos los filósofos de esa época, y también en Popper. Popper también tiene una teoría del conocimiento y de la ciencia basada en la teoría de la evolución. Sin embargo, en el momento en que Popper está gestando su teoría epistemológica, él creía que la teoría de Darwin era metafísica y sin embargo la adoptó igual. Después encontró argumentos para tratar de demostrar, y no sé hasta qué punto lo logró, que la teoría de Darwin, de acuerdo con el propio criterio popperiano, era refutable y por lo tanto era científica. Pero son dos cosas distintas. Y en eso también creo que es interesante lo que dice Popper explícitamente, y es que las teorías científicas están inspiradas siempre en un principio metafísico. Si primero las teorías son metafísicas y después se busca la manera de hacerlas científicas. Entonces, acá me parece que la cuestión de si Mach es metafísico o no, hay que tenerlo en cuenta con respecto a cuál era su filosofía última, no las libertades metafísicas que él se toma al hacer en realidad una descripción, o decir que la realidad está compuesta, o sugerir que la realidad está compuesta por cierto tipo de elementos que no son ni físicos ni psíquicos. En realidad lo que él está diciendo es, hablar de físico o de psíquico en un sentido puramente científico tiene un sentido, en un sentido filosófico tiene otro sentido. Entonces, me parece que acá la cuestión, lo mismo pasa con fíjense, con Marx, con Popper y Marx. Popper consideró que la teoría original de Marx no era científica, perdón, no era metafísica, pero que después, porque había hecho predicciones que resultaron falsas.
Por lo tanto, era la prueba flagrante de que eran científicas. Lo que pasa es que si yo reacomodo la teoría de Marx, como hicieron otros marxistas posteriores, de manera tal que las refutaciones no sean refutaciones, entonces se pierde ese sentido, digamos, científico y se convierte en lo que Lakatos llamaría un programa puramente metafísico. Nada más. Compro 100%, yo, por lo menos. Juanma, no sé si... Ahí está. Leo lo que dijo el compañero Ronald. Bueno, pero lo que él considera no significa que... No importa. ¿Lo leo? Bueno, Sí, Ronald sí. nos dice, Léelo. en el caso de Mag, es curioso porque ni a sus hijos les dejaba leer fábulas porque lo consideraba dañino. Es gracioso. Bien, una cosa es lo que uno intenta hacer y otra cosa es lo que uno termina haciendo. Uno puede intentar evitar hacer metafísica y terminar haciéndola. Pero no le veo problema, me parece que es una... Claro, es la base. antimetafísico puede ser un término que designa un proyecto o puede ser un diagnóstico acerca de un determinado sistema de pensamiento. Entonces, se puede poner en duda el hecho de que lo haya cumplido o no, o que haya partido de ahí o no. Sí, claramente el proyecto como proyecto es antimetafísico. Sí, o sea, en eso podemos estar, creo, de acuerdo sin demasiadas dudas. Perdóname, Sí. creo que acá hay que agregar, yo dije que había dos dimensiones, una filosófica y otra, una actitud filosófica y otra la ciencia. Tal vez para entender mejor esto tendríamos que pensar en una tercera dimensión que está detrás de todo esto, y que es la dimensión política. La actitud antimetafísica de los empiristas y demás era una actitud política, de política general y de política universitaria. No se olviden que Mach fue alguien que ocupó un cargo legislativo. De la misma manera que, si hacemos referencia a Lenin, el libro de Lenin en contra de Mach, del empiriocriticismo, se debe no estoy haciendo argumento ad hominem, estoy tratando de entender el contexto. El libro de Lenin se debe a que en ese momento, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había surgido una corriente revisionista dentro del marxismo en la que había ejercido mucha influencia más. Y esto los alejaba de la ortodoxia marxista pura. Entonces Lenin, que era un hombre muy capaz, sale a la palestra tratando de refutar la filosofía que venía a competir con el realismo metafísico de Marx. Es decir, el materialismo metafísico de Marx. Fíjate que en lo que hace un ratito leyó Juan Manuel, se hacía una referencia a que el materialismo estaba pasado de moda. Y justamente el materialismo que Marx abraza está pasado de moda, ya en ese momento. Pero lo que sucede es que los ortodoxos marxistas, como es comprensible, además estamos hablando de alguien que estaba con el fusil en la mano en ese momento, tenía que oponerse a cualquier tipo de desviación, sea Trotsky, sea cualquier otro que fuera, y entonces por ese motivo, digamos, hay esa actitud, pero en el fondo lo que pasa, esta discusión de si Marx era o no era metafísico, tiene que ver con que Marx también participaba de un espíritu positivista. Perdón, Marx, no Marx. Marx participaba del espíritu positivista junto con Marx, con Marx. Es decir, era el espíritu de la época. Pero lo importante, y otra, con esto termino esta,
Kant en ese momento no era para nada enemigo de ellos. Yo diría que en todo caso era el que tenían que superar, pero el que no podían evitar. Y un indicio interesante de esto es que la tesis de Carnap, el director de Carnap, de su tesis doctoral, era un kantiano, un neokantiano. Bueno, me encantó. Muchas gracias a los tres, a Nacho, Ronald y Rodi. Un lujo. ¿Les gustaría, antes de pasar a Duhem, ver la introducción del libro que acabamos de ver de Maj? Bueno. Conocimiento y error, para ver los temas que trataba. Sí, como no. Muy bien, vamos a ver eso, para ver que hay conceptos que están asociados a lo que venimos charlando. Veamos, capítulo 1, Ciencia y Filosofía, ese es el que leímos, estudio psicofisiológico, con esto va a conectar, va a empezar su análisis mostrando cómo es que tenemos contacto desde lo físico y lo psíquico del mundo. Bueno, memoria y reproducción, ya hablamos, cómo es que esos elementos se van asociando y van formando conceptos. Reflejo, instinto, voluntad y yo. Acá ya aparece la idea del yo, algo que dijo que no existe como algo separado, es una quimera. Adelantamos un poquito, el desarrollo de la verdad no nos interesa, la exuberancia de las ideas, verdad y error, acá nos va a dar una noción de verdad asociada a esta postura evolutiva, ya no verdad, no nos interesa más que la verdad dentro de esta historia evolutiva, ¿sí? El concepto no nos interesa, bien, quería mostrarles dónde está la depuración. Hay una parte que podemos ver ya problemas depurados. Acá está. Ya primero encontramos la relación de causa-efecto, uno de los focos de ataque del Círculo de Viena, la causalidad. Conviene reemplazarla por la noción de función, algo que luego hace el Círculo de Viena, ¿no? Es un concepto que había que depurar, bien, ya en Mach lo encontramos tratado y reemplazado por la noción de función, cosa que el Círculo de Viena hará luego y lo expresará en su manifiesto. Bien, número y medida, no nos interesa. Espacio fisiológico y el espacio geométrico, ¿sí? Un tratado de la noción de espacio que podemos encontrar en Kant. Bueno, este es un tratamiento desde esta metafísica, no diríamos metafísica, digamos mejor, programa de investigación evolucionista, el espacio fisiológico, pensado entonces el espacio como algo que está en nuestro entorno, tenemos contacto con ello desde el entorno y no en el sentido absoluto. El tiempo fisiológico, lo mismo, ya no se piensa el tiempo absoluto, sino en relación con nuestra fisiología. Bien, esto era más o menos lo que quería mostrar, cuál es el objetivo. Comienza desde esta, y desde los sentidos, comienza con el estudio psicofisiológico, memoria, asociación, instinto, y los últimos temas ya son el tiempo. Bien, eso era lo que me parecía interesante mostrar. Ahí se puede ver también la influencia de Kant, porque fíjense que él está hablando por un lado de la sensibilidad, pero no en los términos abstractos de Kant, sino en los términos de la ciencia del momento y de los conceptos, o sea, de las categorías kantianas, del espacio, del tiempo y la causalidad. Se ve porque decía que Kant no lo veía como un enemigo. Sí. Bueno, fue útil mostrarlo. Sí aparece la pequeña chicana de decirle que, de afirmar, bueno, no estoy cercano a esos filósofos que pretenden reflexionar en abstracto, sino que me considero un sabio especializado, ¿no? Entonces aparece, digamos, la chicana, pero sí, estoy de acuerdo que es como más como una superación que simplemente como un rechazo radical. En todo caso, el rechazo radical se dará contra otro tipo de posturas que plantean una metafísica que en ningún momento ha sido informada científicamente. Bueno, pasemos al siguiente autor. Pierre Maurice Marie Duhem, no sabía bien cómo se pronuncia.
Bien, físico, historiador y filósofo de las ciencias. ¿Alguien dijo algo? No. Uno de los padres de la fisicoquímica y profesor de física teórica. Como historiador revalorizó los aportes de la ciencia medieval. En esa época se hablaba de, podríamos decir, el milagro de la modernidad o la revolución científica de la modernidad como si fuese un hito con un antes y un después. Bueno, acá para Duhem, con sus estudios de la historia, nota que hay algo que continúa, hay una construcción con trabajo de hormiga. No es que la revolución científica trajo algo inédito y avances únicos, sino que era algo que ya se venía trabajando hace tiempo. Bien, no es algo que vamos a trabajar, pero ya tengan en cuenta que él va a intentar entender por qué podemos hablar de una revolución científica y a la vez de una continuidad. Bien, algunas de sus obras: El sistema del mundo, Historia de las doctrinas cosmológicas de Platón a Copérnico, esto que les estaba mencionando, este conocimiento de historia, y lo otro, La teoría física, su objeto y su estructura. Este es el trabajo que vamos a trabajar, no creo que hoy lo terminemos de ver, influido por Ernest Mach y Macquarum Ranki. Vamos a ver, solo hay un capítulo donde menciona la influencia que tuvo este Macquarum Ranki, pero es bastante importante. Vamos a avanzar un poquito. Yo diría que veamos el primer apartado y decidamos si continuamos o continuamos la vez que viene. Bueno, esto aparece en la introducción, esta cita que nos va a hablar de la obra, ya nos adelanta de qué va a tratar. ¿Cuáles son sus intenciones? Esta obra será un simple análisis lógico del método que utiliza en su progreso la ciencia física. Es muy importante hablar de análisis lógico, eso es lo que va a ser, un análisis lógico del progreso de la ciencia física. Es lo que más adelante Reichenbach va a decir que pertenece al contexto de justificación, o lo que Popper diría que es objeto de la lógica del conocimiento, o lo que el Círculo de Viena va a tomar como su objetivo, lo que debe hacer el filósofo, un análisis lógico. Antes de aplicar un instrumento al estudio de un fenómeno, el experimentador, un científico, antes de usar un instrumento, estudia el instrumento. Deseoso de obtener la máxima certeza, desmonta este instrumento y lo examina cada una de sus piezas. Estudia su disposición y funcionamiento y la somete a diversas pruebas. Es decir, que agarra un instrumento y va viendo cómo funciona el instrumento, parte por parte, la pone a prueba. De este modo sabe con exactitud lo que significan las indicaciones del instrumento y el grado de precisión que puede obtener, y puede utilizar con toda seguridad. Asimismo, hemos procedido en nuestro análisis de una teoría física. Es decir, que la teoría física va a ser pensada como un instrumento y cada una de sus partes en esta obra va a ser analizada. ¿Cómo funciona la teoría física como instrumento? Va a poner a prueba cada una de sus partes para poder decir qué es lo que la teoría nos puede decir y qué es lo que no nos puede decir. ¿Para qué sirve? Parte 1 del libro, El objeto de la física, capítulo 1, Teoría física y explicación metafísica. En esta primera parte y en este primer capítulo, lo que va a hacer Duhem es una separación entre la teoría como una explicación y la teoría como una clasificación. Las teorías en general, se dice, explican el mundo, pero la teoría física, ¿puede explicarlo en la época de Duhem? La teoría física en la época de Duhem, donde estaba cayendo la teoría de Newton, donde los experimentos mostraban que no existía el éter, a partir de los experimentos con la luz. Bien, entonces, ¿puede decirse que la teoría física explica o no en esa época? Hay que pensarlo en esa época, no como la teoría física de hoy, ¿sí? Avanzamos. Teoría como clasificación versus explicación. Una teoría física, han respondido algunos lógicos, tiene por objeto la explicación de un conjunto de leyes establecidas experimentalmente. No, una teoría explican las leyes experimentales. Es decir que ahí ya tenemos que hacer un parate. ¿Qué es una ley experimental? Veremos. Una teoría física, han dicho otros, que es un sistema abstracto cuyo objetivo es resumir y clasificar lógicamente un conjunto de leyes experimentales sin pretender explicarlas. Es decir que sí o sí, una teoría tiene que ver con las leyes experimentales. Algunos dicen que las teorías explican las leyes experimentales, otros dicen que las teorías resumen y clasifican las leyes experimentales. Entre este segundo grupo encontramos a Mach, que había dicho, con su teoría de la economía del pensamiento, que el conocimiento lo que hace es resumir, clasificar, mediante relaciones lógicas y abstracciones,
los datos de los sentidos, para hacer que la mente tenga que trabajar menos. Bueno, Mach va a estar dentro de los que dicen que, y según Duhem, ¿no? Dentro de los que dicen que una teoría lo que hace es resumir y clasificar, no explicar las leyes experimentales. ¿Pero qué es explicar?, se pregunta Duhem. Explicar es despojar la realidad de las apariencias que la envuelven como si fueran velos, es decir, develar la realidad en sí misma, a fin de contemplar esta realidad desnuda y cara a cara. Eso es explicar para Duhem. Mostrar la realidad tal como es. En ese sentido, Duhem retoma la diferencia noumeno-fenómeno kantiana. El fenómeno como aquello que se nos aparece, noumeno como aquello que está detrás y se oculta detrás de las apariencias. Bueno, Duhem lo va a retomar. A pesar de que tome mucho a Mach, va a retomar esta separación noumeno-fenómeno, y explicar es mostrar cómo se da el noumeno a través del fenómeno. La observación de los fenómenos físicos no nos pone en relación con la realidad, es decir, observar un fenómeno, algo que se nos aparece, no nos pone en relación con aquello que se oculta detrás de las apariencias, la realidad en sí misma. No puedo ver a la realidad por fuera de mis ojos, y mis ojos son filtros, sino que se nos pone en relación precisamente con apariencias sensibles. Lo que sí podemos ver son apariencias, contempladas de forma particular y concreta. ¿Qué son las leyes experimentales? Un elemento conceptual importante acá. No tienen por objeto las leyes experimentales la realidad material, o sea que las leyes experimentales no describen la realidad en sí misma, sino que se tratan de apariencias sensibles. Las leyes experimentales describen regularidades, pero regularidades respecto de nuestra relación con los datos sensibles, con el fenómeno. Bien. Un caso ejemplar de teoría explicativa, una teoría que sí puede develar más allá de los fenómenos el noumeno, es la teoría acústica para Duhem. En ese sentido, respecto de la teoría acústica, Duhem es un realista. Y con esto pongo las manos en el fuego y me arriesgo a todo. Duhem, respecto de la teoría acústica, es realista. Es decir, que sí nos da una explicación. Bien, por ejemplo, los instrumentos de cuerda o de viento producen sonidos, dice Duhem. ¿Sí? Los instrumentos producen sonidos. Estos sonidos son hechos acústicos. Cuando yo muevo una cuerda de una guitarra, se produce un hecho acústico, ese sonido que me llega. Nuestra inteligencia, como sujeto, como individuo, siguiendo las leyes que rigen el pensamiento, hace que esas sensaciones concretas, particulares, sean elaboradas de forma que nos proporcionan nociones generales y abstractas. Es decir, varias veces escucho un sonido y mi mente ordena ese sonido en intensidad, tono, octava, acorde perfecto mayor o menor, timbre. Bien, eso hace nuestra mente vulgar. Las leyes experimentales de la acústica, las experimentales de la teoría acústica, tienen por objeto enunciar las relaciones fijas entre estas nociones. Es decir, relaciones fijas entre octava, tono, intensidad. Eso hacen las leyes experimentales. Varias veces se experimenta algo, se abstraen esas relaciones que se dan de forma general hacia nosotros, y estamos con esas leyes experimentales, con nociones igualmente abstractas. Una ley, por ejemplo, nos enseña la relación que existe entre las dimensiones de dos cuerdas, es decir, qué tan largas son dos cuerdas del mismo metal, que producen dos sonidos del mismo tono, o dos tonos separados por una octava. Pero estas nociones abstractas, intensidad de un sonido, tono, timbre, representan para nuestra mente solamente las características generales de nuestras percepciones sonoras. Bien, le permiten conocer el sonido tal como es en relación con nosotros, no tal como es en sí mismo. Es decir, que las leyes experimentales no abandonan el fenómeno, en todo caso lo abstraen, pero no dejan de describir regularidades que se nos dan como fenómeno. No explican en sí mismo las cosas, no explican las leyes experimentales. Esta realidad, de la que nuestras sensaciones no son más que la envoltura y el velo, las teorías acústicas nos las darán a conocer. Es decir, que las teorías acústicas nos explican la realidad en sí misma detrás del fenómeno. Nos enseñarán que allí, donde nuestras percepciones solamente captan una apariencia que llamamos sonido, hay en realidad un movimiento periódico muy pequeño y muy rápido. Que la intensidad y el tono no son más que los aspectos externos de la amplitud y la frecuencia de este movimiento. Es decir que, como velo, como fenómeno, se nos da, por ejemplo, la intensidad y el tono. Pero lo que está detrás, en realidad, es un movimiento con cierta frecuencia y cierta amplitud. Bien. Las teorías acústicas son, por tanto, explicaciones genuinas de qué es lo que está detrás del fenómeno, cuál es el noumeno. Es decir, que acá tenemos a un realista en este aspecto. ¿Qué pasa con la teoría física?
Bien, porque esta obra es sobre la física. Bueno, sobre la física no sucede lo mismo. No podemos saber qué es lo que está detrás. Veamos. No puede en sí misma considerarse una explicación cierta de las apariencias sensibles. No se puede acceder a nuestros sentidos, no pueden acceder nuestros sentidos a la realidad que según proclama reside bajo las apariencias. ¿Por qué? De modo que se contenta con demostrar que todas nuestras percepciones se producen como si la realidad fuera como si lo afirma la teoría, como si la teoría fuera verdadera. Eso es una explicación hipotética. Esa suposición de que la realidad actúa tal como si la teoría fuera verdadera. Ejemplo, un conjunto de fenómenos observados por la vista. Ya no vamos a hablar de la teoría acústica, sino de fenómenos que observamos con la vista. El análisis racional, nuestra razón, los ordena y construye, como sujetos construimos nociones abstractas tales como color simple, compuesto, brillo. Las leyes experimentales sobre las relaciones entre estas nociones abstractas que forman nuestra mente, de la óptica, nos enseñan las relaciones fijas que existen entre estas nociones, ¿no? Bien, por ejemplo, una ley relaciona la intensidad de una luz amarilla, reflejada por una lámina delgada, con el ángulo de incidencia de los rayos que la iluminan. La teoría vibratoria de la luz, es decir, que ahí tengo una ley experimental, ¿no? ¿Qué teoría me explica esa ley experimental que me dice qué pasa con esta lámina y esta luz amarilla? Bueno, la teoría vibratoria de la luz nos da una explicación hipotética de estas leyes experimentales. Dicha teoría supone que todos los cuerpos que vemos, percibimos y pensamos están sumergidos en un medio inaccesible a nuestros sentidos, que se denomina éter. Acordémonos que estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Sí? Bueno, es decir, que tiene que presuponer la existencia de esta entidad del éter para poder explicar cuál es el noumeno detrás. Y aunque no puede hacer que percibamos ese éter, sí puede conseguir que constatemos una y otra vez la vibración luminosa. Se esfuerza por demostrar que las consecuencias de sus postulados son del todo como dicen las leyes que nos proporciona la óptica experimental. Bien, esta idea de que en la teoría acústica yo puedo explicar el noumeno, cuáles son los elementos que están detrás de la apariencia, hacen que Duhem acepte que la teoría acústica da explicaciones genuinas del noumeno. La idea de que la teoría óptica no pueda decirnos qué está detrás del noumeno y tenga que postular entidades que no podemos ver para entenderlo, supone que entonces no es una explicación real, sino una teoría hipotética. Bien. Conseguimos. Si una teoría no consigue explicar, no consigue hacernos entender qué es lo que está detrás, entonces no nos hace captar qué es lo que está detrás, cuál es la realidad física. Para decidir si un conjunto de proposiciones constituye una teoría física, hace falta examinar si las nociones que relacionan esas proposiciones expresan, de una forma abstracta y general, los elementos que constituyen realmente las cosas materiales. Bajamos un poquito. Para que ese examen tenga sentido, para decir si algo es una teoría correcta o no, si nos explican cuáles son las cosas materiales, este es el punto de partida. Una teoría es una explicación si me ayuda a entender cuáles son las cosas materiales que están detrás del fenómeno. Bien, para que ese examen tenga sentido es preciso, ante todo, considerar la siguiente afirmación. Bajo las apariencias sensibles, que nos revelan nuestras percepciones, existe una realidad distinta de estas apariencias. Ese es el primer supuesto, no hay ningún problema con eso. Vamos con el siguiente. Es imposible reconocer que se ha llegado a una explicación adecuada hasta saber que se ha respondido a otra pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de los elementos que constituyen la realidad material? Con la teoría acústica no había problema, pero con esta teoría óptica, con la teoría física, ¿podemos saber cuál es la naturaleza de los elementos que constituyen la realidad material de esos fenómenos? Bueno, como no podemos tener contacto de qué es lo que está detrás, nos dice Duhem, es objeto de la metafísica responder eso. Responder cuál es la naturaleza detrás de los elementos que constituyen la realidad es objeto de la metafísica. Con esto comienza una buena definición de qué es metafísica. Duhem va a intentar deshacerse de esto. Yo diría de terminar este apartado y ya, si quieren, abrir el debate y continuar la vez que viene. Bien. Según esto que acabamos de decir, entonces la teoría física depende de un sistema metafísico. Y evaluamos si la teoría física es buena o no si aceptamos ese sistema metafísico. Si la física teórica está subordinada a la metafísica, las divisiones que separan los distintos sistemas metafísicos se prolongarán al ámbito de la metafísica. Una teoría física considerada satisfactoria por los seguidores de una escuela metafísica será rechazada por los partidarios de otra escuela. Acá Duhem nos da ejemplos. Como conoce la historia de la ciencia y de la física, nos da ejemplos.
¿Cuál es la propuesta metafísica para el aristotélico y cómo explica el fenómeno de la imantación? Bueno, acá nos dará una explicación, dividiendo forma, materia, variable, forma, etc. Acá está la explicación de Boscovich, que es un newtoniano. ¿Cuál es la metafísica que está detrás y cuándo para él una explicación es satisfactoria y una explicación real? Bueno, supone que existe una sustancia material, etcétera, etcétera, pero ya no en forma y materia, sino con algo más. Los atomistas tendrán su postura, los cartesianos también. Yo diría de esto continuarlo la vez que viene, porque ya se pone, ya es un poco tarde y quizás hemos visto bastantes cosas por hoy. Una cuestión en relación con lo que decías, vos dijiste, acá yo me tiro a la pileta, respecto de la teoría acústica. En realidad creo que hay elementos de juicio más allá de lo que afirme respecto de la teoría acústica para considerar a Duhem como un realista. Da argumentos explícitos en contra del instrumentalismo, a pesar de que Silos lo considera un ¿cómo se llama? Un ficcionalista. Yo considero que hay elementos para atribuir una posición realista. O sea, más explícitamente no puede, da 3 o 4 argumentos en contra del instrumentalismo, explícitamente. Nelly, hay un capítulo donde Duhem da la tesis solista Duhem, que es usada por los instrumentalistas, la tesis de la metainducción pesimista también la tira, y tira también la tesis de la subdeterminación, todas juntas. Si querés después te lo paso, el capítulo donde dice eso. No, y mientras... el hecho, vos me decís... Lo que quiero decir es que mientras dice eso, la forma en la que... ¿Eso qué? Esos 3 argumentos que usualmente son utilizados por instrumentalistas y le hacen decir a él en palabras, las leyes no tienen valor de verdad, a la vez le hacen decir el argumento de por qué cree que no tiene valor de verdad. Y es según la tesis de la subdeterminación. Lo que se puede ver detrás es que, a pesar de la subdeterminación, sí tienen valor de verdad para él. Pero solo que no se puede decir cuál. Estoy totalmente de acuerdo, pero es lo mismo que dice Quine. Que, sí. Bueno, la tesis Duhem-Quine, y Quine dice, soy un robusto realista. Sí. Y él dice, no soy positivista. Detrás, aunque no podamos conocer cuál de las dos teorías es verdadera, hay una que lo es. Y dice, no soy positivista. Y esto mismo creo que está en Duhem. Estamos totalmente de acuerdo. Eso quedará para el encuentro que viene, para la semana que viene, que nos faltó Duhem completo casi. Espero no haberlos aburrido. No, todo lo contrario. ¿Alguien, antes de que, porque estamos más o menos sobre la hora, pero alguien tiene alguna duda, consulta, comentario o lo que fuere para plantear? Es el momento. Ataquen a Juanma, aproveche que lo tienen acá con todo fresco y muy estudiado. Si nadie dice nada, yo simplemente lo que quiero decir que para mí es una satisfacción muy grande, porque bueno, estos grupos de trabajo y de discusión, vos Ignacio comenzaste con nosotros muy recientemente, Juan Manuel está desde un tiempo antes con nosotros, y yo misma empecé con Rodolfo, así que con Rodi, así que bueno, yo les agradezco a ustedes y les agradezco la invitación, y para mí es una enorme satisfacción y los felicito. Eso, simplemente. Bueno, yo quiero sumarme a esa felicitación, me pareció excelente, y además tengo un motivo más para sentirme particularmente sorprendido, porque este grupo que ustedes formaron espontáneamente me trae muy lejanos recuerdos. Ustedes vieron que las reuniones que hemos hecho en años anteriores con la participación inclusive de filósofos como Chakrabarty o Suárez,
se hacen bajo el nombre informal del Círculo de Buenos Aires. El Círculo de Buenos Aires se formó en Broma en los años 60 por un pequeño grupo de estudiantes de filosofía. Yo no había nacido, atención. No, ella no había nacido. Era cuando yo era estudiante y a veces que éramos 3, a veces 4 o 5, estaba un abogado que se llama Pedro Coronado, que era aficionado a la lógica y a la filosofía, y Raúl Orallen, que seguramente ustedes lo han leído alguna cosa de él, que era estudiante de más o menos de mi edad, un par de años más que yo, y nosotros nos juntábamos en los bares de Buenos Aires, cerca de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, que estaba en esa época en la calle Viamonte y San Martín, donde ahora está el rectorado, y discutíamos, ¿cómo? Y discutíamos, estudiábamos y discutíamos, por ejemplo, los libros sobre el Círculo de Viena. Así que realmente me resultó muy, muy agradable ver que de manera directa o indirecta todavía hay un grupo de estudiantes que estén interesados y se reúnan para estudiar, de estudiantes o de graduados, digo jóvenes en todo caso, que se reúnan para estudiar estos temas. Realmente me da una satisfacción muy, muy grande y me resulta inesperado. Esto no me lo esperaba. Rodi, esto empezó el año pasado, tuvimos un grupo de lectura donde empezamos a leer los textos de Ayer, del compilado del Círculo de Viena, y éramos 3, y le pusimos de nombre el Círculo del AMBA a modo de chiste. Mira vos, nosotros uno de los libros que estudiamos en ese momento fue el libro de EAR, justamente sobre el libro, no la compilación, sino el librito que recién había aparecido en esa época. Así que fíjense ustedes cuál es la casualidad. Y uno de los bares donde nos reuníamos era un bar que estaba sobre la calle Reconquista, a la vuelta de la facultad. Así que realmente lo felicito, además me pareció muy buena tu exposición y las intervenciones también me parecieron realmente muy, muy atinadas, muy profundas, realmente me encantó, me encantó. Fue un honor que hayan venido y sería genial que vengan de vuelta, porque enriquecen mucho el encuentro. Nosotros también aprendemos, eso estoy seguro que Nelly coincide conmigo en Totalmente. convicción. En esta convicción. Y bueno, sí, me encantaría y seguir esta discusión sobre Duhem, porque Duhem efectivamente tiene una posición oscilante. No estoy muy de acuerdo, en principio, con el hecho de que con respecto a la acústica él sea un realista. Me parece que él considera que la acústica se mantiene en el nivel empírico. Claro, de las leyes experimentales. Pero Generalizaciones empíricas, hay para usar la terminología de hay un problema. Si la definición de explicación es mostrar cómo el fenómeno se explica, o sea, cómo el noumeno se oculta detrás del fenómeno y entender el fenómeno detrás, qué es lo que está detrás. Pero lo que pasa es que no siempre necesitamos ir a lo nouménico para entender los fenómenos. Pero el problema es, si él acepta que es una explicación genuina y define explicación como eso que acabo de decir, mostrando los elementos que están detrás, termina siendo un realista. O sea, explícitamente él dice... Lo que pasa es que hay una ambigüedad. Él lo que dice es que en realidad, por una cuestión de principio, las explicaciones le corresponden a la metafísica. Porque es muy interesante el hecho de que de alguna manera representan Mach y Duhem
dos posiciones antagónicas, pero coinciden en un montón de cosas. Ellos coinciden en un montón de cosas, pero tienen distintas actitudes. Mientras Mach dice lo que es la metafísica buscará explicaciones, que haga lo que quiera, pero no se tiene que mezclar con la ciencia, y además no me interesa. Es decir, lo que realmente vale es la ciencia. En el caso de Duhem, coincide en que la metafísica excede la ciencia y que la ciencia no debe hacer metafísica, pero ¿por qué? Porque la metafísica es superior a la ciencia. Este es el punto. La metafísica es superior a la ciencia. Pero eso no es... Vamos a ver qué podemos decir respecto de eso el encuentro que viene, entonces. Bueno, con mucho gusto. No, termina la frase, Rodi, pero... No, te decía, les decía, efectivamente, pero hay una ambigüedad porque por momentos él está dispuesto a aceptar que la física, digamos, se trasciende y tiene ciertos logros con los cuales casi se va acercando a la metafísica, pero tiene una actitud absolutamente oscilante. Él mismo, en el capítulo que yo escribí para la selección esa sobre el realismo, si no recuerdo mal, ahí yo traté de mostrar, hice una comparación justamente entre Mach y Duhem, y traté de mostrar todas estas cosas, y hay citas que se refieren a lo que menciona Nelly, a lo mismo, apoyan lo que Nelly decía, es decir, que él tiene una actitud ambigua con respecto a esto, no tiene una actitud definitiva. Tal cual, y como aporte, o sea, hasta tal punto, digamos, resulta ambiguo que uno podría decir simplemente, bueno, eventualmente tenemos que armar todo un edificio por encima de un sistema metafísico, que es lo que aparecía en la última diapositiva tuya, Juanma. Pero también toda esta construcción del edificio eventualmente va a ser la estrategia que utiliza el Círculo de Viena para poder proponer su teoría de la Constitución y poder armar un edificio teórico que tiene capas más fundamentales y otras menos, y decir, bueno, y por debajo de eso no podemos decir nada. O sea, el tema es si tenemos que suspender el juicio o no respecto de lo más fundamental de lo que deberíamos hablar en ciencia. Pero la construcción del edificio, ahí es donde Duhem provee una herramienta extraordinaria para ambos bandos, digamos. Porque la teoría acústica, bueno, está bien, no es tan fundamental como otras teorías físicas que pueden hablar del movimiento. ¿Por qué? Porque habla del sonido, porque habla del timbre, el tono. Pero bueno, el tema es cómo construimos el edificio de la ciencia para saber qué es lo más fundamental y lo que no, y después nos pronunciamos acerca de lo que hay abajo de todo. Pero bueno, es algo que sirve, tira agua para todos los molinos. La verdad que me parece hermoso eso. Bueno, el encuentro que viene veremos, entonces. ¿Hay alguien más que quiera dar algún temilla de lo visto? Bueno, entonces estamos. Sí, Facu. Perdón, Juan. Una sola cosa que estuve pensando mientras estuvimos en toda la exposición que daba, sobre todo en la parte de Mach, en la definición de metafísica y del filósofo con el que se encarga de las proposiciones más metafísicas, y se me vino a la cabeza una de las últimas proposiciones del Tractatus de Wittgenstein, que la comparto acá en el chat para leerla, que dice en la 6.53, que dice que el método correcto en filosofía sea propiamente no decir nada salvo aquello que se puede decir. Esto es las proposiciones de las ciencias naturales. Algo por consiguiente que no tiene nada que ver con la filosofía. Y siempre que alguien quisiera decir algo metafísico, señalarle que ciertos signos de sus proposiciones carecen por completo de referencia. Este método sería para él insatisfactorio. No sentiría que le estamos enseñando filosofía. Este sería el único estrictamente correcto. Siento que un poco es eso, cuando uno habla de filosofía, o esperando como respuestas a preguntas capaz como que son un horizonte más metafísico, y no tenemos esas respuestas. Y uno se queda como
¿y qué onda ahí? Y creo que nada, lo único que podemos decir es, bueno, las proposiciones de la ciencia natural, que son las más seguras que vamos a tener para poder esbozar alguna teoría. Pero bueno, no sería, entre comillas, propiamente filosofía, ¿no? Bueno, se me vino un poco esta proposición cuando dabas la exposición. Buenísimo. Gracias, Facu. Bueno, creo que ese fue el cierre perfecto y aprovechamos para que el verdadero cierre, digamos, de la discusión no sea algo que fuimos mencionando nosotros, sino que sea esta cita que es más que atinada para lo que estuvimos charlando. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos el viernes que viene, misma hora, mismo canal. Y bueno, seguimos con Duhem y con Poincaré, y después, bueno, ya nos metemos de lleno en el Círculo de Viena propiamente dicho. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias Nelly, gracias Roy, gracias Juanma, sobre todo gracias Juanma. Bueno, Gracias a un beso ustedes, grande para todos. gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Rodi. Te pasé el PPT, Nacho, para que lo compartas. Perfecto. Me dan vergüenza mis PPT, pero bueno. No, para nada, para nada. Ahora lo comparto todo. Bueno, un Dale. beso grande y buen fin de semana. Buen fin de...